el domingo con un panel absolutamente femenino, con conducción femenina y en el switch, si supieran, la mayoría también es femenina, así que hoy día las mujeres nos tomamos Canal 13, chiquillas. Muy bien. Y si no hubieran visto hablar en la pausa comercial, estábamos hablando de cualquier cosa, animadísimamente, pero no de política, pero sí, ahora vamos a entrar en lo más político y quiero presentarles a las invitadas de hoy. Parto por Isabel Pla. Ella es, bueno, comentarista de Tele 13 Radio, muy colaboradora nuestra, pero estás en el comando, por transparencia digo, de Evelyn Matei. Efectivamente. Estamos con Mara Cedini, también tú eres vocera oficialmente de la candidatura de José Antonio Kast. Hago vocerías, no soy vocera oficialmente. Trabajo en el equipo de comunicaciones y estratégico, pero vengo a los programas. Exactamente, de Kast. También estamos con Camila Miranda, tú eres jefa programática del comando de Janet Jara. Así es. Y estamos con Jimena Jara, que no está en ningún comando, pero sí es columnista muy conocida de Tele 13 Radio, una analista muy reconocida también de centroizquierda del Partido Socialista. Sí. Así que para que todos sepan de dónde vienen las opiniones, los backgrounds de cada una de nuestras invitadas. ¿Partamos por la encuesta o no partimos por la encuesta? Porque lo importante es saber cómo llegan los candidatos al debate de hoy día, que yo creo que va a ser muy importante. También me gustaría escuchar de ustedes qué importancia le dan al debate de hoy. Isabel. Bueno, yo voy a partir por lo más importante, que es el debate. Este es un debate probablemente el más importante de toda la primera vuelta. Tiene lugar 3 semanas antes de la elección, en un momento en donde un porcentaje importante, lo dijo Valdivieso, entre el 20% y el 15% no ha definido su voto. Y esta es una oportunidad para hacerlo. Y desde aquí en adelante, lo que ocurre en ese debate ya es un poco más difícil desarmarlo en las próximas semanas. Así que eso, primero. Segundo, en términos electorales y a partir de la encuesta Criteria, yo creo que hay 2 o 3 temas que son 2 o 3 elementos que son indiscutibles. Uno, los 2 primeros lugares bastante consolidados, tanto el de Janet Jara, que tal como está hoy día en la encuesta, probablemente sea la primera mayoría en la primera vuelta, y José Antonio Kast en segundo lugar. Dicho eso, también un dato de la encuesta, en todas las alternativas, incluso hasta eventualmente con un Kaiser en segunda vuelta, Janet Jara es derrotada en el balotaje, y un tema que creo que es muy importante, todavía hay un espacio de competitividad abierto, de incertidumbre abierta, y hay 2 factores que son muy importantes. Primero, 5 millones de nuevos electores, el votante llamado obligado, que no sabemos cómo se va a comportar. Y en segundo lugar, un tema que ha estado levantándose en los últimos días, que es el voto oculto o el voto secreto, ¿cierto?, que podría beneficiar a alguno de los candidatos. Se dice que podría impactar la elección de Evelyn Matei. Pero creo que esos son como los 3 elementos más relevantes del tema. Bueno, y el empate Kaiser-Matei, que vamos a ver cómo se sigue comportando en las próximas semanas. Mara. Bueno, yo estoy de acuerdo que es un debate muy importante el de hoy. Ahora, creo que hay muchas cosas que definen esta elección, y en estas 3 semanas el debate puede ser significativo, pero también hay otro espacio. Yo creo que el hecho de que los candidatos estén recorriendo fuertemente el terreno es algo muy valorado por la ciudadanía. Ahí José Antonio Kast ha estado ya en todas las comunas de Chile. Es impresionante el cariño que recibe cada vez que llega a algún lugar de Chile. Y en ese sentido creo que estas últimas 3 semanas hay bastante en juego. En cuanto a las encuestas, me parece que efectivamente hay señales que al menos Janet Jara y José Antonio Kast serían los que estarían pasando a segunda vuelta. Sabemos que estos son escenarios abiertos, pero al menos eso es lo que dicen todas las encuestas. Dicho eso, todavía queda camino. Hay mucho que hacer, el debate va a marcar efectivamente un momento, pero las próximas 3 semanas yo creo que también están en ir definiendo los espacios, las posiciones y sobre todo, digamos, yo creo que se va a jugar un partido interesante en lo que significa la oposición, en las posiciones claras que tiene cada uno de los candidatos de oposición y cómo la ciudadanía, que hoy día, digamos, en gran parte se define como oposición, sobre todo a este gobierno, va a ir tomando la decisión de cuál es el liderazgo que más les acomoda, y hasta ahora a mí me parece que José Antonio Kast está encabezando ese liderazgo. Camila, la que menos se juega entonces es la candidata Janet Jara, que ya se la ve ya en segunda vuelta. O sea, siempre en la campaña electoral uno se está jugando día a día los resultados, porque
no hay que olvidar que la segunda vuelta es un escenario distinto y muchas personas que en primera vuelta van a votar por candidatos que no pasen a segunda vuelta van a tener que tomar una decisión y ese diálogo y esa cercanía se juega desde hoy día, no se juega directamente cuando empieza la segunda vuelta, entonces es un desafío permanente y en cada debate Janet ha sido enfática en decir cuáles son las principales propuestas en materia de cómo llegar a fin de mes. Quisiera agregar un elemento adicional. Creo que el debate va a ser importante también porque justamente por las distintas encuestas vemos que en las derechas hay una competencia abierta y no cerrada. Hoy día José Antonio Kast está en el segundo lugar, pero va en una tendencia a la baja y Kaiser está creciendo. Y uno se pregunta por qué está ocurriendo ese fenómeno y parece ser que Kaiser es quien está diciendo las cosas que realmente piensa y el resto justamente pensando en la segunda vuelta, quizás para buscar más amplitud, no está siendo tan sincero con las cosas que plantean. Entonces yo creo que el debate va a ser interesante en esa materia, porque ahí hay una competencia efectivamente abierta. Y por otro lado, la primera vuelta quizás hoy día hay una claridad en quiénes van a ganar. Yo creo que Janet Jara efectivamente va a ganar la primera vuelta, pero también es importante con qué distancia. Algunos analistas dicen que logre tener una distancia de cerca de 10 puntos, probablemente sea el próximo presidente o presidenta de la República y por tanto un trabajo activo hoy día de cómo con las ideas podemos ir llegando a más personas e invitándolas a participar y votar por Janet Jara. Jimena. Sí, yo coincido con la Camila en el sentido de que sí es mucho lo que se juega, porque si bien Janet Jara hoy día no está tan apremiada, ella hoy día tiene este lujo, entre comillas, de que va una jugada atrás, ¿cierto? Pero tiene que ser muy estratégica, porque tiene que ganar con la mayor distancia posible y porque todos sabemos que el escenario de segunda vuelta es un escenario muy difícil para ella. Entonces, hoy día es la posibilidad de establecer un nuevo pie desde el cual ella se puede plantear a la ciudadanía y en general todos los candidatos, porque hoy día, o sea, mi impresión es que hasta ahora, propuestas más, propuestas menos, hemos estado en el ámbito del diagnóstico, de lo que necesita Chile y de dónde vamos a ir. Hoy día debería ser el día en que la narrativa, que es lo que a mí me interesa, se vea un poco más, ojalá, y cómo esas narrativas se van a materializar. Y ahí yo creo que una cuestión que es interesante de mirar es cómo las narrativas entran en diálogo y de los 8 candidatos y candidatas hay 5 que tienen narrativas excluyentes, que son narrativas de ellos o nosotros, narrativas que taguean de alguna manera al otro para decir no tiene cabida en este país, ¿cierto? Porque son ineptos o porque son extremos, y ahí yo incluyo Kast, Kaiser, Parisi, Meo y Artés. Son 5 narrativas en las que la culpa de todo lo tiene un bando específico, ¿cierto? Los políticos, la casta política, la izquierda, los octubristas o el poder económico, etcétera, ¿cierto? Y ahí en ese panorama a mí me parece súper interesante hacer notar cómo hay 3 candidatos, Harold May Nichols, Evelyn Matei y Janet Jara, que apuntan a narrativas que tienen que ver con el acuerdo en la diferencia. Y yo creo que ahí hay una diferencia material que es súper importante, ¿cierto? Entonces esas propuestas se van a materializar de alguna manera, pero también es importante cuál es el propósito del Chile que se quiere construir. ¿Queremos barrer con los enemigos o queremos construir acuerdos? Porque eso es lo que viene después. Lo que nos muestran las encuestas es que la gente quiere cambios, pero quiere cambios con acuerdo. Isabel. Sí, yo mira, voy a empezar por lo que está planteando la Jimena, porque yo lo comparto. Creo que es muy interesante lo que ha estado pasando en esta elección presidencial. De alguna manera también pasó en el 2021, que es un juego entre la narrativa que tiene tracción electoral versus la narrativa que tiene tracción para el país. Claro. O sea, una cosa es cómo se gana y las razones por las que se gana, y luego cómo se gobierna, ¿cierto? Y cómo se mantiene una gobernabilidad y una trazabilidad para cumplir el propósito por los cuales estos 8 candidatos quieren ser presidente de la República, para resolver problemas e impulsar solución de problemas. Yo creo que todavía estamos viviendo un clima en el mundo y en Chile también, en el cual las narrativas disonantes y radicales de ellos o nosotros están teniendo una tracción electoral, ¿cierto? Y no hemos logrado pasar a conversar, y no lo vamos a hacer en segunda vuelta tampoco, ¿cierto? A hablar de la narrativa respecto de lo que el país necesita, de los problemas, de cómo enfrentarlo, de cómo consolidar ciertas cosas. Ese es un punto muy importante. Y eso hoy día va a estar muy presente esta noche. Insisto, yo creo que la narrativa disruptiva, que a mí no me gusta, ni me representa como ciudadana, tampoco como una persona que ha tenido un rol político, reconozco que está teniendo una atracción electoral muy importante. Segundo,
lo de hoy día es bien importante y voy a señalar a 3 candidatos así muy rápidamente. Para Janet Jara, como dice la Jimena, tiene que tener una visión estratégica. No es fácil ese punto de Janet Jara porque está enfrentando tal vez el problema más grande que va a enfrentar un candidato oficialista, que es a un presidente de la República en su propia campaña, señalando de alguna manera que la elección presidencial está por perdida, poniéndose en el primer lugar como líder de la próxima oposición y eligiendo al adversario que le queda más cómodo, que es José Antonio Kast. Está enfrentando eso a Janet Jara y hoy día vamos a ver cómo lo supera. Kast va a enfrentar 2 cosas que son complicadas también. Uno, el alza de Kaiser, que no cabe duda que lo afecta principalmente a él y le ha impedido pasar al primer lugar, ¿cierto? No es lo mismo llegar a la segunda vuelta con el primero o con el segundo lugar. Y segundo, creo que ha demostrado en los últimos tiempos ser muy desgastante esta estrategia del candidato republicano de que su entorno cercano, hago la excepción de Mara, está permanentemente demoliendo, ¿cierto?, al otro sector de derecha, a Chile Vamos, y eso puede tener un impacto electoral, ¿cierto?, de atracción de electores que debieran ser naturalmente de Evelyn Matei, pero vamos a ver cuál es el efecto que tendría en un eventual paso a la segunda vuelta. O sea, puede ser que a nivel de dirigente no tenga impacto, pero sí puede tener a nivel electoral, a nivel electoral en general. Y Kaiser, bueno, Kaiser yo creo que está en la situación más expectante, podríamos decir, porque te fijas, él va a seguir diciendo, yo estoy subiendo, mis encuestas son mejor que las que están publicándose, yo tengo posibilidad, él va a jugar la carta que tiene posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Yo creo que no es imposible, pero es bastante improbable, pero se va a quedar ahí y pone incomoda principalmente a José Antonio Kast, que hoy día está en la situación que estuvo Evelyn Matei hace unos meses, sábana corta. ¿Le hablo a ellos? Sí. Y pierdo por acá, o le hablo a esta gente, a estos electores que me permiten una mayoría, una mejor posición para la segunda vuelta, pero pierdo por este otro lado. Vamos a hablar de Kaiser y de la derecha, pero quiero verlo de lo que tú mencionabas, que es otro de los temas que está en la palestra política, y es esta relación o no relación, o mala comunicación o no comunicación, entre el presidente Boric, el gobierno y la candidatura de Janet Jara, que, como decía Isabel, es un elemento que está ahí haciendo ruido. Sí, mira, es interesante porque deja en evidencia que hay una diferencia. ¿En qué sentido? En que una cosa es estar siendo gobierno y gobernando, y otra cosa es asumir una candidatura presidencial que tiene la alianza más amplia incluso que el gobierno, y entonces los desafíos son distintos y el desafío tiene que ver con cómo hablarle a Chile y no tiene que ver necesariamente como en este momento hay que resolver cosas urgentes como las cuotas de la luz. Pero entonces, también, como decía Jimena, con el 30% de apoyo firme que tiene el gobierno no se gana la elección. Por supuesto que no, nadie gana con ese porcentaje, que se requiere mucho más en segunda vuelta cualquier candidatura para ganar, pero creo que marca esa distinción. O sea, Janet Jara hoy día ha sido capaz de convocar a más sectores políticos y tener, por tanto, una alianza que genera mayor posibilidad de gobernabilidad, porque es difícil construir en el Congreso con tantas posiciones distintas, y cuando logra hacer eso antes, yo creo que genera una confianza adicional. Y otra cuestión creo que es diferenciadora es que a veces el debate se trata mucho del diagnóstico de los problemas. Yo creo que Janet Jara ha sido clara en poder decir, por ejemplo, a propósito del problema de las cuentas de luz, aquí hay un problema grave en el cual hubieron responsabilidades políticas sobre la mesa, pero también hay que preguntarse cómo logramos que las cuentas de la luz bajen. Y eso tiene que ver con propuestas concretas. Janet Jara presentó una propuesta de disminución del 20% de las cuentas de luz, considerando que hoy día Chile produce electricidad, o sea, energía limpia, y que esa se puede trasladar a las cuentas a fin de mes. Entonces es una invitación también a las otras candidaturas, a que aquí visibilizamos un problema que es real. Las cuentas de la luz afectan a las familias. El resto se compromete también a mirar alternativas para disminuir las cuentas de la luz, aprovechando estas posibilidades que hoy día Chile tiene con la energía que produce. Entonces nos parece que ahí está el foco importante, y es la candidatura de Janet Jara haciéndole planteamientos al país y no lo que le corresponde al gobierno, que es efectivamente gobernar, lo que va a ser definitorio a nuestro parecer en la segunda vuelta. Y debería Janet Jara aprovechar el debate de hoy como saltándose ya la primera vuelta y ir a un mensaje mucho más por encima, mucho más de segunda vuelta, con otro tipo de mensaje, y se lo pregunto a las dos. Sí, mira, a ver, la primera vuelta se juega en la primera vuelta, y yo creo que en eso no hay que perder perspectiva. Uno siempre mira lo que viene después, pero la primera vuelta es una elección donde hay 8 candidaturas políticas, donde probablemente Janet Jara, y esperamos no se quieren adelantar ustedes, salga primera, pero también hay que convocar al resto también para la segunda vuelta. Entonces eso hay
hay que computarlo conjuntamente y hoy día la prioridad de Janet Jara ha estado en plantear con propuestas concretas cómo se llega bien a fin de mes y creemos que es el sello que manteniéndolo en segunda vuelta va a permitir convocar a más sectores también. Mónica, ¿cómo podría ser ese relato? Mónica, aquí hubo harto emplazamiento como para que... Te voy a dar la palabra, Mara, sí, es porque vamos a ir para que termine, claro, para que cerremos el tema Jara-gobierno. Sí, yo creo que efectivamente ha sido una posición incómoda. Eso como me parece que no tiene sentido negarlo, ¿no? Como, bueno, se ha dicho... efectivamente, claro, la candidata queda en una posición incómoda, pero me parece que justamente hoy día se trata, y es la posición, o sea, como hoy día va a ser muy visto, y ella está en una muy buena posición para poder decir que ella está más allá del piso del gobierno y del techo del gobierno, que proyecta con una alianza más amplia y que además tiene una mirada que está mucho más ajustada al momento de Chile. O sea, hoy día Chile tiene un montón de desafíos que tienen que ver con la seguridad, con el crecimiento económico, pero también con la certeza del día a día de la gente, ¿cierto? Entonces vemos que la canasta básica se altera inmediatamente por el precio de la luz, como dice la Camila, pero también tiene que ver con el precio de la educación, con los desafíos en salud, y yo creo que hoy día, entonces ella tiene que hablarle a un público más amplio y contarle cuál es el proyecto de país que tiene, que está desacoplado de una idea como ideológica. Hoy día hay un mundo de gente que no está ideologizada, que no se siente identificada ni de izquierda ni de derecha y que tiene que decidir su voto y que tiene que decidirlo en torno a promesas que tienen que ver con su cotidiano. Mara. Mira, varias cosas. Primero quiero partir por el tema que mencionaban respecto al alza que tiene Johannes Kaiser en la encuesta. Creo que a nosotros, como sector, eso es algo muy favorable. A mí me gusta que la gente hoy día se sienta orgullosamente de derecha, ¿ya? Y creo que a medida que eso se manifiesta en la ciudadanía y se plantea, me parece muy bien, así que para nosotros no es un problema y creo que vamos a tener un tremendo equipo más adelante. Cuando nos dicen cuando nos dicen un poco de nosotros, es que quiero pasar por todos los puntos que fueron varios. Cuando nosotros nos dicen que nosotros estamos constantemente en este trabajo como de amigo-enemigo, a nosotros fue el propio gobierno, fue el propio presidente Boric quien se paró enfrente a toda la ciudadanía en una cuenta pública, que es un acto de Estado, a atacar a José Antonio Kast, a atacar a las propuestas y además a mentirle a la ciudadanía con respecto a la PGU. Eso a mí me parece mucho más grave y me parece que es precisamente desde el oficialismo de donde proviene ese tipo de conductas. Nosotros a nadie de nuestro sector hemos tratado de extremo. Y ahí creo que hay otra candidatura como la de Evelyn Matei que tiene que hacerse cargo de esos dardos que lanza contra los del lado. Por último, me parece que es importante efectivamente el tema de los acuerdos. Y cuando se trata de cosas que tienen que ver con lo que todos los chilenos necesitan, nosotros hemos estado en primera línea. Los acuerdos de seguridad, que es la primera prioridad de los chilenos, la oposición completa dio su voto. Quienes no estuvieron dispuestos a negociar, quienes no estuvieron dispuestos a poner su voto por la seguridad de todos los chilenos, fueron gran parte del Partido Comunista del Frente Amplio. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, cuando hablamos de hacer las cosas por los chilenos, bueno, con las cartas sobre la mesa. Ahí, una pregunta muy breve, disculpa Isabel. Entonces, ¿están de acuerdo con posturas de Kaiser como, por ejemplo, en la PGU hacia adelante en las mujeres, ponerla en revisión y que sea solo por su cantidad de hijos? O sea, si tienen tanta consonancia, ¿tienen consonancia en esas materias? Porque esa es nuestra preocupación. En definitiva, comparten las mismas ideas que Kaiser, son lo mismo, por eso no les preocupa que uno crezca y versus el otro. Con eso José Antonio Kast se protege para poder hablarle más gente y no dice lo que realmente piensa. Me generan esas dudas. Somos candidaturas distintas, con proyectos distintos, y a mí me parece que la propuesta de José Antonio Kast es la mejor para Chile. Podemos conversar, llevamos una lista parlamentaria y la candidatura de Johannes que sube implica que también sube nuestra lista parlamentaria. O sea, y eso me parece evidente, pero nuestro programa es el que está disponible, puedes ver, y todos esos temas están ahí planteados. A ver, yo quiero volver al tema central de esta mesa, porque es bien importante para el futuro también, no solamente para la elección, y vuelvo al punto que planteó la Jimena Jara respecto a las narrativas. La narrativa ellos o nosotros, la narrativa radical, fuerte, dura, de no podemos estar todos sentados aquí porque no resultan las cosas, versus la narrativa a la que estábamos acostumbrados en el país, que tenemos diferencias sustanciales, pero identificamos los mismos problemas y para adelante vemos cómo lo resolvemos. Yo ahí en ese sentido quiero decir que no cabe ninguna duda, y ha sido señalado también desde la izquierda a la derecha, que la candidatura de Evelyn Matei es la que ha mostrado mayor solidez en ese sentido. En la narrativa
para el gran país, tanto en su visión, en su diagnóstico, como en sus propuestas y en su equipo y capacidad técnica y experiencia. O sea, es una candidatura en ese sentido, digamos, que conversa mucho con esa segunda narrativa. Insisto, y entendemos y reconocemos que la otra, la radical y la de ellos o nosotros, tiene una atracción electoral más importante. Segundo, un dato histórico, el acuerdo por la seguridad para traccionar, ¿cierto?, para sacar adelante 35 proyectos de ley, lo inició Juan Antonio Coloma como presidente del Senado, militante histórico y fundador de la UDI, ¿cierto?, que fue quien le invitó a la entonces ministra Carolina Toá a poner esto y le puso, dijo, por lo menos los votos de Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis van a estar para sacar adelante. Y es muy interesante que efectivamente, como dice Mara, las otras bancadas de derecha se sumaron, excepto en algunos proyectos, algunas indicaciones que se votó en contra, que bueno, será discusión, como por ejemplo una de las indicaciones de la ley Naim Retamal. Pero ese es otro tema como más técnico, pero en la iniciación del acuerdo, el primer paso lo dio, ¿cierto?, un militante histórico que en ese momento era presidente del Senado, que es Juan Antonio Coloma. Y tercero, yo aquí tengo una diferencia con la Camila y con la Janet y con la Jimena, porque ¿cómo puede Janet Jara evadir, ¿cierto?, el haber integrado el gabinete del presidente Gabriel Boric durante 3 años? Es que no es fácil, porque además estamos terminando 2 semanas muy malas para el gobierno, ¿cierto?, en donde sus banderas emblemáticas han sido muy golpeadas. O sea, el gobierno que iba a defender a los consumidores enfrenta el problema de las tarifas eléctricas. El gobierno que llegó, ¿cierto?, con la promesa de la educación y que salió a la calle en el 2011 y el 2019 por la educación, enfrenta el chascarro del CIMSE, que tiene una importancia simbólica y bien importante. Y el gobierno feminista deja Sala Cuna para el final y, aunque ha tenido menos cobertura mediática, el abandono simbólico de Nabila Rifo es un tema importante. Entonces, es enredado. Yo creo que la principal complicación de Janet Jara hoy día, incluso aunque critique el gobierno, es que representa la continuidad a un mal gobierno y a un gobierno que incluso en sus banderas, ¿cierto?, las banderas que eran más emblemáticas, ha tenido una gestión deficiente, reconocida como deficiente. Y cierro con lo siguiente. Hoy día la demanda es por orden y cambio. Quien interprete mejor ese orden y cambio va a ganar la elección. Me gustaría que los temas cotidianos fueran parte importante de la decisión de los electores, los temas de todos los días, los temas del futuro. Sin embargo, creo que tenemos que reconocer, y está muy explicado en la barra de Criteria, cuando, ¿cierto?, el 41% de las personas prefiere que su candidato sea de centro derecha o de derecha. O sea, no me había tocado ver en muchos años de elecciones presidenciales una posición tan explícita en ese sentido. Muy bien. Jimena. Hoy, sí, yo había pedido la palabra porque un poco para contestar sobre todo lo de las narrativas, ¿no?, que tiene que ver con esta idea de que sí, tenemos una narrativa de ellos y nosotros, pero de eso tiene la culpa el gobierno, tiene la culpa la otra candidatura. O sea, a mí me parece que la democracia lleva hartos años, desde el retorno de la democracia llevamos hartos años haciendo una diferencia importante entre el justo adversario y el enemigo, ¿sí? Y eso es algo que Chile Vamos conoce y que el mundo de centro izquierda que hoy día representa a Janet Jara conoce. Y esa es la razón por la que todo ese mundo, por ejemplo, se une para pensiones, pero no se une el mundo republicano, ¿cierto? Porque quieren su propio... O sea, porque hay una diferencia aquí entre entender que el otro no piensa como tú, pero tienes que construir con él de todas maneras, y saltarte el acuerdo porque solo acepto aquello que a mí me parece correcto. Me parece que hay una diferencia importante, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo con Isabel en que el escenario es muy complejo para Janet Jara porque representa la continuidad de un gobierno, pero ella hoy día tiene una amplitud mayor que la del gobierno y tiene que ser capaz de demostrar que ella tiene una amplitud mayor y además ella en este gobierno, no tiene sentido decir que no fue parte de este gobierno o que no tiene cercanía con este gobierno, por supuesto que sí, pero ella encarna algunas iniciativas de este gobierno que fueron un cambio mayor. ¿Sí? Y a mí me parece que eso también es un activo. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir conversando de este tema, tenemos más tiempo, así que no se preocupen, pero conversando de política en la previa de este importante debate presidencial que vamos a tener aquí en Canal 13 a partir de las 8, la invitación, eso sí, a partir de 10 para las 6,
vamos a estar con la previa. Me va a tocar a mí recibir a todos los candidatos que van a llegar, van a pasar por la alfombra roja, vamos a venir a ver con quién viene acompañado, cuáles serían sus cábalas, si vienen nerviosos, no vienen nerviosos, cómo se prepararon, en fin. Luego tenemos el debate y luego tenemos además post-debate con todas las reacciones, así que va a estar muy entretenida la tarde y noche aquí en el 13. Sigamos conversando y voy a partir por Mara, porque Mara, tú dices que a ti te favorece que Kaiser suba, representando a la candidatura de Kast, y me cuesta creerlo, y sobre todo por la entrevista que hoy día sale en el Mercurio de Johannes Kaiser, donde dice que no se debe entrar a la carrera presidencial escondiendo lo que son sus convicciones. ¿Ha escondido Kast algunas de sus convicciones, planteándose de una manera, quizá tratando de atraer otro público para aumentar su base electoral? Por ejemplo, no ha hablado de los temas valóricos. Aborto. Dos cosas. Uno, yo nunca dije que nos favorecía, yo dije que me parecía bien. Favorece a la lista parlamentaria. No, dijiste antes que te parecía... Pero me parecía bien para el sector que las ideas de derecha, la gente las valore y los candidatos estén arriba, y las preferencias marcadas por las encuestas estén arriba. Eso me parece bien, favorece a la lista parlamentaria. Dicho eso, a mí yo quiero volver a este tema que tiene que ver con la narrativa. Pero prefiero que me contestes la pregunta primero. La pregunta, ¿cuál de las dos? Esta, que de alguna manera Kaiser sale a criticar a tu candidato diciendo que, no directamente, no lo menciona con nombre y apellido, pero que esconde sus convicciones y que ha eludido temas importantes como la agenda valórica. No ha eludido temas importantes. La campaña de José Antonio Kast, a diferencia de lo que han tratado de plantear, es una campaña, es un gobierno de acuerdo, que tiene que ver con los ejes principales que a los chilenos les interesa. Y por eso hablamos de este gobierno de emergencia, donde encabeza lo que es la seguridad y encabeza lo que es, digamos, el crecimiento económico en vías de más y mejores empleos. Dicho eso, nosotros todas las semanas, y por eso lo quiero conectar además con el tema de la narrativa, nosotros hemos transformado la narrativa en realidad. Nosotros todas las semanas sacamos planes nuevos, vamos consolidando nuestro programa de gobierno, vamos a regiones y sacamos planes muy alineados con la necesidad de los chilenos. Entonces, nosotros estamos con una candidatura que es clara, que ha hecho un llamado a una unidad nacional legislativa en pro precisamente de los ejes seguridad, economía y sociales para el próximo gobierno. Y a mí eso me parece que es claro de parte de José Antonio, lo hemos demostrado a través de los planes, a través de los discursos, a través de las necesidades de la gente, y hemos hecho ese llamado a la unidad. Eso para mí es un liderazgo clave en cuanto a lo que la ciudadanía necesita hoy día. Entonces, la narrativa del gobierno de emergencia, y que por tanto no me voy a meter en temas valóricos porque no son la urgencia en este minuto, ¿crees tú que ha sido exitoso y no esconde convicciones? No esconde convicciones y se pone con las necesidades de los chilenos primero. Mónica, eso es. A mí me genera la duda de acuerdo con quiénes, porque hoy día están compitiendo con varias candidaturas de derecha, entonces ¿cómo le aseguran a las personas un gobierno de acuerdo? Me pregunto con quiénes y en qué. Y además agradezco que estén lanzando planes, porque uno revisando el programa, a mí me toca hacerme cargo del programa Janet Jara con muchas más personas que trabajaron, hemos revisado el detalle y hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Los recortes de 21.000 millones de pesos, ¿qué pasa efectivamente con las pensiones de las personas si se revisa un componente de la reforma previsional que costó 10, 12 años en construirse con mucha dificultad, pero para que las personas vean un aumento de sus pensiones? Entonces, no sé con quiénes hacen acuerdo y tampoco cuáles son las precisiones, que creo que es algo que las personas esperan, y ojalá en el debate de hoy día en la tarde empecemos a conocerlas un poquito más. Una cosa que yo he escuchado mucho en conversaciones totalmente informales, por supuesto, es que dicen, ustedes los periodistas no sacan al pizarrón a los candidatos en cosas que no se pueden hacer. ¿Ya? Hay muchas propuestas sobre la mesa de distintos candidatos que nos dicen, no se puede hacer. Entonces, ¿ustedes creen que hoy día los candidatos, cuando se presenten, tú tienes que haber trabajado la preparación de José Antonio Kast, Emelín Matei, Janet Jara, imagino que ustedes ya vienen preparados a presentar algo? ¿Qué consistencia van a entregar realmente para que el mensaje sea creíble para la audiencia? Sí, por eso me parece muy importante que en este contexto de debate presidencial, donde hay hartas declaraciones y diagnósticos que bienvenidos sean, pues las personas esperan soluciones, y uno no puede seguir diciendo, prometerle el cielo y no decirle cómo trae el cielo a la tierra. Y en ese sentido, por ejemplo, un ingreso vital de 750.000 pesos, considerando que iban a haber preguntas válidas de sectores económicos sobre cómo afecta esto el crecimiento, cómo encarece el empleo, o preguntas de las pymes de cómo lo vamos a financiar, la propuesta dice
tres pilares para poder hacerlo, porque nos parece que la transparencia es central y es lo que genera reconstruir vínculos de confianza. De lo contrario, claro, marzo llega, pasan los meses, pasan los años de gobierno y te pasan la cuenta efectivamente por haber comprometido cosas que no se pueden hacer. Y en materia, por ejemplo, de los recortes fiscales, hay una pregunta habilitada y yo creo que es importante darla abiertamente a la población, porque hoy día hay cosas que le benefician a la población que cuestan harto. Y si uno piensa recortes muy grandes, probablemente las afecte. Estamos hablando de cuánto cuesta la PGU, cuánto cuesta la gratuidad, cuánto cuesta financiar la atención primaria de salud. Y eso, si uno va sumando, pucha, parece complicado la propuesta de José Antonio Kast de decir que no lo va a afectar. Entonces creo que la transparencia y la concretud es sumamente importante en este debate, sobre todo en tiempos de espera. Y ahí yo valoro el programa de Evelyn Matei cuando señala justamente cómo se va a hacer cargo de los tiempos de espera, porque me parece que eso permite un diálogo para que, siendo ella o nosotros quienes estemos en el gobierno, uno pueda decir, oye, acá encuentro acuerdo, avancemos de esta manera, pero no solo haciendo declaraciones grandes. Sí, yo tres cosas. El comando de Evelyn Matei ha criticado también la rebaja de impuestos la rebaja del gasto fiscal de Kast. Yo tres cosas lo más breve posible. Yo primero quiero coincidir con la Mara en un sentido, o sea, es positivo, ¿cierto?, para todos los sectores de derecha, el hecho que la agenda que genera más interés para los chilenos converse muy bien con los énfasis históricos de la derecha. O sea, no es que la izquierda no quiera seguridad, pero los énfasis de la derecha hoy día son muy centrales. Y yo creo que, insisto, la pelota se la va a llevar quien encarne el cambio en su mejor versión y el orden en su sentido más amplio, orden en todo sentido, frente a la autoridad, al Estado de Derecho, a la seguridad, en fin. Uno. Dos, desde ese punto de vista, yo creo, Camila, sí, que tu candidata, que Janet Jara, enfrenta un gran flanco precisamente por orden, a cambio y orden. Ya hablamos del cambio, ella es la continuidad y el orden. Y es cierto esta persistencia histórica, tanto en el discurso como en la práctica, especialmente en el Congreso, de la izquierda y en particular el Partido Comunista, ¿cierto?, respecto de los temas de seguridad, respecto del ejercicio de la fuerza legítima encarnado en las policías, incluso en las Fuerzas Armadas, respecto de las políticas represivas, que por supuesto la sociedad tiene que tener políticas preventivas, pero hoy día la gran demanda, ¿cierto?, y a partir de los índices en materia de crimen, es una política represiva que sea efectiva en toda la línea. Y ahí tiene, ¿cierto?, yo creo, la oportunidad, la candidata del Partido Comunista, la candidata oficialista, de plantear una distancia clara, sólida, respecto de lo que ha sido históricamente ese sector político y respecto de lo que ha sido en estos años en las bancadas del Congreso. En los proyectos de seguridad a los que hacía mención Mara, ¿cierto? Hay muchos proyectos, yo seguí muy de cerca en donde la bancada del Partido Comunista y un sector importante del Frente Amplio votaba en contra persistentemente. Y en tercer lugar, yo respecto de José Antonio Kast, ¿cierto? Él ha planteado un gobierno de emergencia, ha sido explícito el decir no voy a hablar de temas valóricos, sabe que ahí tiene un franco bien grande, ¿cierto? Muy grande, y no voy a hablar de temas valóricos, pero en donde no estoy de acuerdo con la Mara es que va a ser un gobierno de acuerdo, porque yo te digo, una de las declaraciones más fuertes de José Antonio Kast en estos meses ha sido que para gobernar no se necesita el Congreso, y los acuerdos tienen lugar eminentemente, institucionalmente, históricamente en el Parlamento. O sea, es el Parlamento, de hecho se llama Parlamento, justamente con ese propósito. Entonces, creo que tiene que reconocer esa candidatura, ¿cierto?, que ha planteado esos temas, y por otra parte, que evidentemente el alza de Kaiser la afecta principalmente. También afecta a Evelyn Matei, pero no cabe duda que Kaiser sube 3 puntos, son los mismos 3 puntos que baja José Antonio Kast en estas 3 semanas. Jimena y después Mara. Ya. Sí, yo solo a propósito de esto de los acuerdos, ¿no? Que también para mí resulta súper llamativo, Mara, sobre todo cuando en los acuerdos no se han sumado, en los acuerdos al Congreso se han restado, y también me llama la atención el decir dos cosas. Uno, nosotros estamos proponiendo acuerdos. ¿Están proponiendo acuerdos? Realmente no lo sé, porque es distinto cuando ellos sienten que van a pasar a segunda vuelta, llaman a la candidatura Matei a sumarse a los acuerdos, somos todo un gran equipo, cuando mientras tanto sus columnistas, por ejemplo, están diciendo que la derecha y la izquierda, todos los que han participado de los gobiernos son parásitos. Entonces, a mí me parece que las narrativas excluyentes no son compatibles con decir que esto es un gobierno de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo si estamos o no estamos construyendo un entorno que haga posible la conversación y la construcción común. Es una primera cosa. Y la segunda cosa,
Camila dice, estamos construyendo la narrativa, en realidad, no, cuando uno escribe un plan no está construyendo la narrativa en realidad, está dándole pie a la narrativa, es todo narrativa hasta que se materializa, eso es una base de la narración, ¿no? Entonces, claro, estamos en el ámbito de los planes y vamos a hacer 7 barcos cárceles y no sé qué. Mara, perdón, Camila, quise decir Mara. A propósito de esta idea de que estamos transformando la narrativa en realidad, no, están transformando la narrativa en narrativa y esa narrativa además no está bien explicada, porque cuando José Antonio Kast dice, no vamos a tocar, vamos a sacar 6.000 millones de dólares en 18 meses y nosotros les decimos entonces van a recortar gasto social, no lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer entonces? No les podemos decir, pero díganlo, no le vamos a decir. Pero díganos, no, es que son todos unos parásitos los que tiemblan. A mí me parece que eso no es ni excluyente, ni claro, ni materializa una narrativa en realidad. No, ya, son varias, así que te voy a pedir el tiempo. Mira, primero que todo aclarar, esto es lo entretenido de cuando uno es independiente y no viene directamente de los partidos políticos, porque uno se da cuenta cómo van transformando cosas en como autoflagelos. Los partidos políticos también José podemos Antonio, hacerlo. sí, está bien. No, pero es interesante verlo, porque José Antonio jamás dijo que iba a gobernar por decreto, no dijo nada parecido. Pero sí los presidentes tienen atribuciones, sino ¿para qué tenemos un sistema presidencialista? Tienen atribuciones en las cuales ellos pueden ejercer labores. ¿Aquí hay alguien que me diga lo contrario? No, ¿cierto? Entonces, cuando él dice que hay cosas que como ejecutivo, como presidente, se pueden hacer, sobre todo en materia de seguridad, lo que le está diciendo a la ciudadanía es que él como presidente va a utilizar todas las herramientas que él tenga para poder solucionarle los problemas a los chilenos. Eso me parece como básico de ir entendiendo un poco lo que quiso, lo que dijo, literalmente lo que dijo. La segunda parte que tiene que ver con, vuelvo al tema de como el autosentirse por todo. Salió también el tema de la columna. Otra vez, en la tercera salió esta estadística que decía que el 69% de las personas cree que un recorte fiscal del próximo gobierno debe apuntar a funcionarios públicos, a funcionarios que no responden a las responsabilidades que tienen. Cuando nosotros tenemos 25.000 personas que viajan con licencia médica al Caribe, ¿nos parece que está bien que todos los chilenos le paguemos esas vacaciones? Cuando un médico, escúchame, pero cuando un médico no llega a atender en el sector público y se va a ganar plata al sector privado cuando debería estar atendiendo y gana doble, ¿no nos parece que eso es inaceptable? Cuando 17 abogados del presidente se le pasa que no puede comprar la casa de Allende o se le pasa la cuenta de la luz, 2 abogados buenos harían muy bien la pega, no 17. Entonces, aquí hay algo que tenemos que solucionar y no estamos viendo el problema de fondo. No estamos viendo el problema de fondo. Y cuando se trata de los 6.000 millones, y aquí quiero ser clara, somos los primeros en plantear que aquí se necesita un recorte porque si no, no alcanza para los derechos sociales. Este gobierno dejó sin presupuesto a cerca de 28 programas sociales. Entre eso, la educación inicial y básica redujeron su presupuesto brutalmente para el próximo año. Y a mí eso me parece inaceptable. Entonces, la responsabilidad de decirle a la ciudadanía de cara, no vamos a poder usar todos los recursos del Estado, vamos a tener que recortar. Eso es un riesgo, es decir, vamos a tener que recortar precisamente porque no hay plata para los derechos sociales que existen hoy día. Y eso me parece de una claridad y valentía por parte de José Antonio Kast tremenda. Tenemos que ir con Camila porque nos quedan 3 minutos y viene la franja electoral, así que no tenemos más tiempo. O sea, creo que acá en la mesa todos tenemos consenso en que el Estado tenga irregularidades, que no sea eficiente en algunas materias es gravísimo, y también en el empleo público, pero eso no suma los 6.000 millones de dólares que ustedes dicen. Y valoro que hagas una crítica que hayan recortes en las materias de gasto social, pero de nuevo no es coherente con lo que están proponiendo, entonces seguimos sin entender qué se recorta, de dónde, cuánto y cómo. Y respecto de la columna de los parásitos, el problema es que ponen a todo el resto en el saco y parece que estaban también metidos en el mismo saco, entonces los estándares hay que mantenerlos iguales para todas las personas, creo que eso da confianza a la ciudadanía, cada uno en nuestros sectores nos podemos hacer cargo de distintas situaciones que ocurren, pero creo que
tienen que ser transparentes. Si le van a decir a todo el resto parásito, y hay personas del Partido Republicano, el principal asesor de José Antonio Kast, que recibe fondos del Estado activamente, no se entiende. O sea, son parásitos cuando ustedes no están en los espacios del Estado. Vuelvo a repetir, como que si quieren seguir interpretándolo y no ir al fondo, real de lo que se quería decir. Dicho eso, te invito a ver toda la entrevista de Jorge Quirós, donde le explica claramente cómo se hace el recorte. La he visto todas. Lo ha explicado muy bien. Y el tema de los 6.000 millones, el tema de los 6.000 millones es un tema ético. Porque este gobierno está dejando a Chile financiado. Pero ustedes es un tema ético hacer ese recorte. Y además, más del 55% del presupuesto, el presupuesto del Estado no es de gasto social. Entonces, todo eso es gasto político y hay mucho que cortar. Es prácticamente, esos 6.000 millones son prácticamente un 6% del presupuesto total. Súper rápido. No es nada. No, mira, yo quiero todo lo que avancemos decir dos cosas. Uno, todos queremos, ¿cierto?, que el Estado cumpla bien su papel y que cada centavo que gasta el Estado se gaste bien, incluyendo los sueldos de los funcionarios. Segundo, quiero aprovechar de decirlo, Mónica, yo he sido una parásita en 2 oportunidades, he servido a Chile en 2 gobiernos, me siento profundamente honrada de haber sido convocada a servir. Puse lo mejor de mi parte y toda la gente que me rodeaba hizo lo mismo y dejamos una huella y eso nos enorgullece, no nos avergüenza. Y en tercer lugar, obviamente que hay que hacer un recorte muy significativo. Hay algunos estudios que dicen que son 6.000 millones en 6 años, pero es importante saber cómo se cortan 6.000 millones en 18 meses, ¿cierto? Porque no da lo mismo para el país y sobre todo para la gente que recibe beneficios. Bueno, muchísimas gracias a las 4 invitadas de hoy, Isabel Pla, Mara Cedini, Jimena Jara, Camila Miranda. Muy entretenida la conversación en esta previa de este debate que la cita es hoy. 10 para las 6 de la tarde con la previa, la llegada de los candidatos, el acompañamiento a sus camarines en la previa y luego, por supuesto, a las 8 en punto comienza este debate por las pantallas del 13. Que esté bien. Chao, chao.